Muy buenas a todos y bienvenidos a este sexto ya capítulo de World Podcast. Ya sabéis, un podcast en el que charlamos con diferentes invitados sobre diferentes temas y nos enseñan un poquito cómo ven ese tema desde sus propios ojos, desde su propia perspectiva. Y hoy vamos a tratar un tema pero que muy interesante, que está muy a la orden del día, hoy que estamos a 13 de mayo como tal. Y es un tema el que a medio mundo por lo menos nos ha dejado muy impactados, la verdad. Y bueno, tenemos a una persona que está allí directamente, que lo está viviendo de primera mano. Y hoy vamos a tratar todo el tema de lo que está pasando en Colombia, todas las manifestaciones que está habiendo y demás. Y para ello tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Marcelo. Muy buenas, Marcelo. Hola, muy buenos días aquí en Colombia para todos y para toda la comunidad internacional. Mucho gusto. Mi nombre es Marcelo Poruncajas. Yo soy colombiano, vivo en Cali, Colombia. Cali, la ciudad principal, pues donde ha surgido todo este estallido social. Y pues quería contarles un poco acerca de lo que ha venido pasando acerca de todas las manifestaciones aquí en Cali, no solamente en Cali, sino en todo nuestro país. También pues agradecerle a Kevin por la oportunidad y la invitación pues, de dar a conocer el punto de vista, nuestras opiniones, nuestras vivencias que en muchos medios nacionales e internacionales no se muestran. Eso es, gracias a ti por aceptar esta charla como tal y que nos puedas contar un poquito todo desde dentro, porque tú has asistido a varias manifestaciones, ¿no? Como tal. Sí, 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 la verdad, pues arrancamos el 28 de abril del 2021, se había convocado paro nacional, empezamos ese día con las protestas, todas miles de personas se lanzaron a la calle, pues como ya se sabía, se pensaba que iba a haber una represión policial bastante fuerte, pues porque digamos que el pueblo estaba muy descontento con todo el tema de las reformas que estaba planteando el gobierno. Entonces, ¿por qué el descontento principalmente de las personas? Porque el gobierno piensa hacer una serie de reformas en las cuales nos piensan subir impuestos, declaraciones de rentas, a una clase media, por así decirlo, aquí en Colombia clase media, entre comillas, iba a ser la más golpeada. Entonces ya veníamos con una serie de reformas. El gobierno del presidente Iván Duque ha presentado dos reformas tributarias hasta el momento, una en el 2018 y otra en el 2019. Entonces, ese ha sido el descontento de las personas porque ya nos quieren implementar una tercera reforma tributaria. Entonces, la gente sale a protestar independientemente de la crisis económica que está viviendo este país. Tenemos una crisis bastante marcada en este momento. La cantidad de empresas que han cerrado o han quebrado aproximadamente rondan las 500.000 empresas. Entonces, sumándole eso la cantidad del desempleo que esto genera, pues hemos tenido un decrecimiento de la economía en un menos 6,8% del PIB. Entonces, esto ha llevado a tener mucho desempleo, mucha pobreza y pues el gobierno tenía que buscar, digamos, dinero para poder afrontar esta crisis y así lo hizo, pero busca dinero en préstamos internacionales en el banco y resulta y pasa que Colombia tiene una mala calificación por deuda externa. Nosotros tenemos en este momento una deuda externa del 60% del PIB. Entonces, eso es una cifra enorme. Prácticamente más del 50% de todo lo que producimos ya está comprometido para pagar la deuda internacional. Entonces, para que Colombia le presten ese dinero, pues tiene que dar ciertas garantías para poderlo pagar, como son las reformas tributarias. Hasta ahí todo va bien, la gente es consciente de que Colombia es un país, uno, endeudado y dos, extremadamente corrupto. Entonces, por un lado, dijimos, listo, hay que sacar la plata o el dinero para poder, digamos, asistir a todas las personas que lo requieran por esta pandemia, que es primero que todo la salud
y segundo, digamos, como un subsidio de desempleo para que la gente tenga un colchón, por así decirlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno saca la reforma tributaria, nos dimos cuenta de que iba a ser algo, una locura, porque quería primero poner a declarar renta a personas que ganan prácticamente menos de $700. O sea, para el gobierno, una persona que gana más de $600, $700 es una persona que es rica. No sé allá en España con $700 qué uno puede hacer. No, no, nada, casi. O sea, aquí Ah, casi. Entonces, el ese es mínimo el está pensamiento en del 900, gobierno. así más o menos. No, imagínense, aquí el mínimo, el sueldo mínimo o el salario mínimo está aproximadamente en $270. Hostia. Y aún así el gobierno no considera pobre a una persona que gana ese monto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno prácticamente hace una reestructuración social de clases. Ya digamos que la clase media, un ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Clase media es una persona que gana 5.000 euros en adelante, por así decirlo. Entonces ya el gobierno dice, no, es que las personas que ganan 1.500 euros en adelante también son clase media. Entonces bajamos el piso de la clase para poder ponerlos a declarar renta. Entonces ese ha sido el principal descontento de las personas porque aquí quieren poner a tributar a muchas personas que la verdad no lo merecen. ¿Por qué? Porque uno es tributar al estado de tu renta, segundo la canasta familiar o los precios de aquí de la canasta familiar son bastante elevados, los servicios son elevados, como son los servicios públicos, que es agua, energía, luz, y también los servicios de salud, los servicios de transporte, la gasolina aquí es muy cara. Entonces, si la gasolina es muy cara, todo sube. Entonces, somos una sociedad que pagamos de más por servicios a medias. Entonces, ese ha Eso. sido el primer descontento de la gente Eso te iba a de preguntar que que... anteriormente la reforma, Sí, perdón que te interrumpa, que eso te iba a dígame, preguntar, que no sé cómo será la calidad de vida ahí en Colombia, pero aquí en España una persona que gana 5.000 euros no es clase media, es casi clase alta. O sea, la clase media aquí en España ganará 1.200, 1.500 euros al mes y da gracias, o 2.000 como mucho. Eso clase media. eso es clase media, ¿en serio? Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Entonces, eso por un lado, Kevin, ¿Mm? de que el descontento de la gente, otro punto de la reforma tributaria era el aumento o el poner el IVA a la canasta básica familiar, el del 19%. O sea, ya lo que cuesta aumentarle un 19% a lo que O es el sea, huevo, a lo que con, son la carne. con canasta básica familiar me imagino que te refieres a como a la cesta de la compra, ¿no? Entre comillas. O sea, subir el ¿Cómo, precio perdón? de... O sea, con canasta familiar, me imagino que te refieres a, digamos, a la compra mínima del mes o sea, subir el IVA a todos los productos, ¿no? Me imagino que te refieres. Vale, vale. Exactamente. Es la compra mínima del mes que ¿Mm? puede hacer una persona para poder sobrevivir ese mes, Vale, vale. que aproximadamente está en 275.000 pesos, la canasta mínima. Son 275.000, son como $80 más o menos, 85 $90 máximo. Es la canasta mínima familiar ¿Mm? aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Querían ponerle IVA a los huevos, IVA al café, IVA a la carne, IVA al pescado, IVA absolutamente todo, donde, Kevin, esto es una sociedad o vivimos en un país donde tenemos un índice de pobreza del 42.5%, de las cuales 13 millones de personas en un país que somos 50 millones de personas ¿Mm? mercan
o compran alimentos con menos de ese valor de la canasta familiar, que son 275.000 pesos. Entonces, si hubieran agravado el IVA de la canasta, el golpe a toda la clase media y baja hubiera sido nefasto. La gente comenzó a manifestarse mucho acerca de eso porque somos un país primero cafetero. Aquí prácticamente un colombiano se toma 10 tazas de café al día desde que se levanta hasta que se acuesta. Y muchas personas salen solamente con eso, con una taza de café a trabajar. Entonces es injusto de que el gobierno quiera imponer sus impuestos a los productos más básicos de vivencia o para sobrevivir una persona. Entonces ese ha sido el descontento. Sí hubo ciertas manifestaciones antes del paro nacional y el gobierno decide tumbar el IVA de la canasta familiar. Pero entonces, ¿qué pasa? Quiere ponerle IVA a la gasolina, partiendo de que ya la gasolina está carísima, que sube cada 3, 4 meses 100 o 200 pesos, o sea, mantiene en alza, nunca baja, y ahorita quieren colocarle un IVA del 19% a un galón de gasolina que cuesta 10.000 pesos, que es aproximadamente $3. Cuesta un galón de gasolina aquí, en Colombia. Un galón ¿qué tres es? ¿En dólares, litros más o menos? un, un galón son 4 litros. Vale, o sea que está el Son 4 litro, litros de gasolina, $3. o sea, el litro como a 0,80 dólares más o menos, ¿no? Para hacer así la conversión. Más o menos, sí. Vale, vale. Más o menos. A 0,80. No sé en cuánto está en España. Pues en España la gasolina Entonces está querían como a colocar. 1,40 € el litro más o menos. O así, 1,30, 1,40 la gasolina. Listo, ok. Entonces querían colocarle el 19%, lo que agravaría o lo que perjudicaría toda la cadena productiva del país. Digamos que aparte de que la gasolina está cara, los fletes son caros, los peajes son caros. Un peaje cuesta aquí también $3 para vehículo particular. Un camión de carga puede pagar $15 el peaje. Y para salir uno del departamento del Valle del Cauca, donde yo me encuentro ubicado, que acá es la ciudad de Cali, hay 5 peajes para salir del departamento y son 5 peajes ubicados en 150 kilómetros de vías. Entonces, prácticamente uno aquí paga por respirar, Kevin. Casi, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué otro descontento de la gente? Que van a grabar los servicios públicos, lo que es el agua, el gas, la energía, el wifi. También le pensaban poner o le piensan poner el IVA del 19% y también el IVA a la tecnología. Entonces, ¿cuál ha sido, o ya englobando todo esto, Kevin, Sí. por qué el pueblo colombiano sale a manifestarse? Porque el gobierno nos dice que hay que buscar dinero, hay que buscar dinero para atender toda esta pandemia, pero Colombia es un país que está quebrado, Kevin. Este país está sumergido en la corrupción. Aquí se pierden 50 billones, con B larga, billones de pesos anuales, que son 13.000 millones de dólares, solamente en corrupción, Kevin, al año. Entonces, ¿qué busca el gobierno con la reforma? El gobierno busca hacer un recaudo de 24 billones de pesos, que eso viene siendo como $10.000 más, 10.000 millones de dólares aproximadamente. Sí. Pero ¿qué pasa? El gobierno antes de empezar la pandemia derrochó mucho dinero, derrochó aproximadamente 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, perdón. ¿En qué? En compras de tanquetas de policía para las marchas, para reprimir manifestaciones. En esa compra de tanquetas gastó 2.600 millones de dólares solamente en 23 camionetas y tanquetas blindadas. Se compró
o también invierte en su programa de televisión. El presidente Iván Duque tiene un programa de televisión a las 6 de la tarde donde quiere aumentar su favorabilidad, cosa que no ha podido hacer porque tiene un porcentaje que lo desaprueba del 80% de la población colombiana, no lo quiere por lo mismo, porque ha derrochado mucho dinero. Y aparte, lo que llevó a que haya un estallido totalmente es que pide plata al gobierno, pero se acaban de comprar 24 aviones F-16 para combate, para una guerra que ni siquiera tenemos, Kevin. Nuestra guerra nunca ha sido con otro país, nuestra guerra siempre ha sido interna, con grupos guerrilleros y grupos paramilitares. Aquí manejamos lo que es la guerra de guerrillas, aquí no necesitamos aviones para bombardear, es algo irracional. Y para esa compra de 24 aviones de combate F-16 se gastaron 3.800 millones de dólares. Entonces, estamos en plena crisis sanitaria donde tenemos que ser austeros, tenemos que reducir el gasto público y el gobierno se gastó 100.000 millones de dólares en juguetes para la guerra. Entonces, eso no tiene lógica. Igual, aparte, tenemos un hueco fiscal de 3.000 millones de dólares gracias a una reforma que hizo el presidente Iván Duque en el 2019, la primera reforma, el cual le dio muchos beneficios tributarios a las grandes empresas. O sea, prácticamente las grandes empresas dejaron de pagar impuestos. Entonces, ahorita que no teníamos previsto la pandemia, el COVID-19, ahí sí el gobierno quiere sacar plata de donde no la hay. ¿Por qué? Porque primero la gastan y segundo, no la invierten bien. Como le decía Kevin, hay aproximadamente 44 billones de pesos que se necesitan para cumplir o digamos suplir la emergencia del COVID. Y pues también esto nos ha llevado a una crisis económica, pues por esta crisis el gobierno o el país dejó de recibir muchos impuestos porque muchas empresas han quebrado. Entonces se ha dejado de recibir 8.000 millones de dólares solamente en impuestos por la crisis de la pandemia, por empresas que han quebrado. Entonces, aparte somos un país que gasta más de lo que ingresa, entonces parecemos, digamos que una mina de belleza gastando a todo el mundo, comprando carros, comprando aviones, contratando gente. Tenemos un problema de contratación aquí en Colombia que prácticamente triplican un contrato, lo que vale un contrato, un ejemplo, si vale 1.000 euros aquí en Colombia, pasan el papel por 4.000 euros y se los pagan. Entonces, eso es un robo, eso es falsedad de documento público y eso se ve mucho aquí en Colombia. Entonces, prácticamente todo el presupuesto está en un balde. Lo que hace muchas personas o entidades públicas es ir agujereando el balde y por ahí se va desangrando todo el presupuesto de la nación. Entonces, por eso nos llevó a buscar una reforma tributaria. Como le decía, tenemos un país endeudado del 60% del Producto Interno Bruto, es el endeudamiento más grande de hace 9 años, y el nivel de pobreza alcanza un 42.5%, y eso que estaba en el 48%, Kevin. O sea, prácticamente la mitad de Colombia vive en la línea de la pobreza. Es una cifra absurda, Kevin. Prácticamente uno sale y uno ve pobreza en todo lado. Uno no quiere decir que Colombia es un país feo, ni es un país malo, por todo lo contrario. Colombia se caracteriza por tener gente alegre, por tener gente amable, gente humilde, gente que te acoge y te abre las puertas. Sí, Pero lo que no queremos que esto siga. quería empezar la ¿Cómo? entrevista. No, decía que quería empezar la entrevista hablando de cómo es Colombia, de cómo es la gente de allí, cómo es la cultura, pero te has metido a cuchillo en este tema y bueno, ya digo, sigue para adelante porque te he Claro, visto superpuesto, ¿eh? claro, Kevin, sí, es que es un tema bastante, que no es de ahora, Kevin, esto no es de ahora. Esto es un estallido social que ya la gente no aguantó más, la verdad. Ya hemos visto cómo invierten en obras
gigantescas y se roban la plata. Por lo menos hay una obra que se llama Reficar, que es refinería de Cartagena, la refinería más grande de Colombia, y todas se la robaron, Kevin, todas se la robaron. Entonces prácticamente son obras que ya no quedan sirviendo para nada. Presas para sacar energía también mal construidas, vías mal construidas, vías que se dicen que ya se construyeron y uno va a ver y no existen, puentes que se caen. Entonces la gente ya está cansado de eso, Kevin. Cansado Y de en el que tema, aquí el gobierno nos saca y nos saca y nos saca más plata. y en el ¿Cómo? tema de la presidencia no se puede hacer como una moción de censura para poner otro presidente o todos son iguales, todos son corruptos. Kevin, el tema de la presidencia aquí en Colombia es un tema muy complejo, más complejo que el tema del paro nacional. Ajá. Aquí nos viene gobernando una corriente política desde hace 20 años aproximadamente, encaminada o encabezada por el señor Álvaro Uribe Vélez, que fue el presidente de Colombia del 2002 al 2010. Ujú. Ese presidente tuvo mucha popularidad porque primero acabó con el paramilitarismo, el cual es mentira. Se firmó una ley de paz para acabar ese grupo armado y nunca ese grupo armado cambió de nombre y sigue delinquiendo, sigue fabricando cocaína, sigue matando y secuestrando gente. Entonces fue como un pañito de agua tibia el tema de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que son grupos paramilitares. Ujú. Otra cosa que tuvo, por así decirlo, mucha popularidad es que prácticamente él fue el que acabó las FARC, o como lo conocíamos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ujú. Acabó en un gran número esa guerrilla, entonces fue un señor que ganó mucha popularidad en Colombia, pero lo que pasó fue que ese señor digamos, financió con dinero del narcotráfico, con dinero de empresas corruptas, haciendo campañas de desprestigio y robando elecciones. Entonces, prácticamente ese señor ha manejado aquí una propaganda o, por así decirlo, una política de divide y vencerás, confunde y vencerás, porque todo lo que hace es desinformar, lo que por lo menos en este momento en redes sociales o en medios nacionales no se muestra nada de las protestas, dicen que todo está bien, dicen que no han matado a nadie, pero lo que todos sabemos es que en la calle es otra cosa. Entonces, digamos que aquí el amo y dueño de Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez es la persona que pone y quita presidentes. Entonces, tuvo un gobierno de 8 años hasta el 2010. En el 2010 pone un presidente que se llama Juan Manuel Santos, que es un Nobel a la Paz, creo, incluso le dieron el Nobel de la Paz al señor expresidente. El presidente duró 8 años. Ese presidente, Juan Manuel Santos, fue el que hizo el acuerdo de paz con con la guerrilla de las FARC. Prácticamente con el mandato de él se acabó las FARC, por así decirlo. Entregaron armas, hubo desmovilizaciones, ya se acabó tanta balacera en las montañas de Colombia, que eso era el diario vivir aquí en Colombia, bala por todo lado. Y Colombia entra en un proceso o en una etapa de tranquilidad, donde la gente pudo volver a salir al campo, los campesinos volvieron a reactivar su economía, ya no había peligro de que te fueran a secuestrar, prácticamente uno podía salir confiado a la calle. Pero ¿qué pasó? En el 2018, el señor Álvaro Uribe Vélez postula al señor Iván Duque como candidato presidencial. Un señor que no lo conocía nadie, Kevin. No tiene una carrera política de nada. O sea, ese O sea, ¿te señor no ha refieres a que administrado le cedió? ni una farmacia. O sea, ¿Cómo? te refieres a que le cedió la presidencia, ¿no? No, lo que es que el señor Álvaro Uribe Vélez es un señor con mucho poder Sí. y él dice, un ejemplo, yo soy Álvaro Uribe Vélez y yo quiero que usted, Kevin, sea presidente.
Vale. pero resulta y pasa que usted no lo conoce nadie. Entonces yo pongo mi poder político y mi poder económico para hacerle campaña a usted, Kevin, para poder que usted quede presidente. Pero usted de presidencia no sabe nada, usted no sabe administrar nada. Y eso es lo que ha pasado con el señor presidente Iván Duque, que primero está ajeno a toda la realidad política y social del país, no tiene un contexto claro de lo que pasa realmente en Colombia. Entonces gobierna desde su oficina, gobierna, tiene unas políticas que no son muy sensatas, que digamos. Entonces es un gobierno que ha estado desconectado con la población. También eso ha sido un punto a favor para el estallido social que vivimos en este momento en Colombia, que es, no hay atención por parte de la presidencia, altos impuestos, mucha corrupción, desempleo, violencia. Entonces es bastante complicado eso, Kevin. Ya veo, sí, es un tema bastante heavy todo lo que está pasando. Y bueno, así para hacer un poco de resumen, ya nos has comentado los tres puntos más Sí, importantes que pedís en las manifestaciones como tal, por lo que se ha formado todo este movimiento. Y metiéndome en el tema de las manifestaciones, que es por lo que se está hablando de Colombia mucho estos días, ¿qué está pasando exactamente en las manifestaciones? ¿Están siendo pacíficas? ¿No están siendo pacíficas? bueno, Kevin, aquí hay una mezcla de todo. Aquí el 90% de la población colombiana sale a protestar pacíficamente por sus derechos, que incluso manifestar es un derecho constitucional Eso es. que se debe respetar, cosa que no está haciendo el gobierno. Entonces, hemos optado por salir a las calles, bloquear las vías, parar el comercio de todo, absolutamente todo, principalmente aquí en Cali, que es donde empezó todo. ¿Y qué ha pasado? Pues que los primeros días, lo que fue el 28, 29, 28 y 29 de abril, las protestas surgían o la represión policial surgía dentro del contexto de derechos humanos. O sea, pues en toda protesta va a haber palos, va a haber bombas, va a haber gases lacrimógenos, bombas de humo, que es lo normal y somos conscientes de eso. Pero a partir del 30 de abril, Kevin, que Sí. prácticamente el señor Álvaro Uribe Vélez, que incluso voy a buscar el Twitter ahora, el tweet que él hizo, y se lo comparto, Vale. que da el aval y la orden de que las fuerzas de policía y militares utilicen las armas de fuego en contra de la población civil. Después Hostia. de ese trino, Kevin, Sí. esto se descontroló. La verdad, esto se salió de control. La policía comenzó a disparar a diestra y siniestra a la población civil que estaba en marchas, que estaban en velatones, habían velatones ya de personas que habían muerto, se reunía gente en la calle con velas a hacer oraciones y en una de esas velatones aquí en la ciudad de Cali le disparan a un muchacho en la cabeza. La muerte de ese muchacho queda en vivo y lo estaban viendo aproximadamente 40.000 personas. Sí, eso lo vi, que estaba haciendo como El un muchacho directo. se llama Sí, digo, que estaba exactamente. haciendo como un directo y en pleno Resulta y directo le pasa el dispararon. muchacho, exactamente, ese mismo muchacho, le dispararon. Entonces, ahí es donde uno dice, Kevin, en ese momento, ¿qué manifestaciones violentas ocurrían en ese momento? Ninguna. ¿Por qué utilizar la fuerza letal con personas que están totalmente desarmadas? Personas que no tienen un chaleco antibalas, personas que no tienen un casco, personas que no tienen ni siquiera un arma, ni siquiera un cuchillo. Entonces, ¿por qué llegar a dispararle a la gente de esa manera? Eso ha sido la indignación de todos nosotros, Kevin. Prácticamente el Estado nos salió a matar. Después de las 7 de la noche, que ya no se veía uno quién era quién, todos los policías salían a disparar sus armas. Entonces, desafortunadamente han muerto muchas personas así, pero es en vivo del que hablan muchas personas ha sido el detonante también para que la gente se diera cuenta realmente de lo que pasa. El muchacho que murió en ese en vivo
es es el primo, es un primo del alcalde Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali. Entonces el alcalde de Cali sale denunciando que hay grupos paramilitares dentro de Cali que ya tenían la orden de matar a los manifestantes que se la atravesara, porque es una protesta que no puede ser, porque es una protesta de guerrilleros, como lo ha dicho el gobierno colombiano, de terroristas. Somos terroristas por salir a exigir nuestros derechos. Entonces, como le decía Kevin, después del 30 de abril, esto se descontroló. Nos dieron muchos disparos, la policía comenzó a abusar mucho, ya se había perdido el sentido de la protesta como tal, porque la policía ingresaba a los barrios de la ciudad de Cali disparando gases lacrimógenos, disparando sus armas de fuego, disparando bombas aturdidoras. Entonces ya el tema de la lucha en la calle no era por una reforma o por mejores políticas sociales, sino que ya nos estaba matando, Kevin. ¿A quién le gustaría que uno se le metieran a la casa, Kevin? A que te gasearan a tu mamá o asustaran a tu vecino, que no tienen absolutamente nada que ver con la protesta. Entonces, prácticamente Cali enloqueció porque el abuso que vimos por parte de la policía fue enorme. No respetaron niños, no respetaron ancianos, no respetaron la vida de ninguno. Entonces O sea, Cali disparaban contra se niños también. rebeldiza, entra en una anarquía total. ¿Cómo? Disparaban contra niños también. Y contra ancianos. Contra todo el mundo, Kevin. Uf. Contra todo el mundo. O sea, es ver para creer. La verdad, Sí, es muy heavy, ¿eh? yo estuve, Kevin, en las manifestaciones desde el 28 hasta el 1 de mayo, la verdad, estuve. Estuve presente, Kevin, estuve presente como primera línea de fuerza, en combate contra la policía, pero después del 30 después del 30 de abril o 1 de mayo, que ya no era palo ni bomba ni nada, sino que era pistola, era prácticamente un suicidio ir a protestar. Entonces, ¿qué decisión tomó yo, Kevin? De hacerme un paso al costado. Digamos que yo ya iba a manifestarme de otra manera, de pronto apoyando a las personas que requerían con algún insumo o parándome con un cartel, pero ya salir a protestar como se hacía antes, no, la verdad que me daba miedo que me pegaran un balazo, la verdad. ¿Y a son de qué, Kevin? Eso es lo que yo me pregunto. Digamos, a mí me meten un balazo en la cabeza, me matan, y el temor es que esto no cambie. Entonces yo decía, ¿será que vale la pena hacerme matar por una causa de la cual uno no le ve un futuro prometedor? Entonces el tema es ese, Kevin, que aquí prácticamente nos quitaron el derecho a protestar pacíficamente, porque el que protesta es un guerrillero o un terrorista, y el gobierno no quiere a ni un guerrillero ni un terrorista, entonces los mandan a matar. Entonces hay muchos muchachos que han muerto, Kevin, muchos muchachos que los han desaparecido. En este momento la cifra iban como en 52 personas muertas hasta el día de hoy, 13 de mayo del 2021, y más de 1.200 personas desaparecidas. O sea, desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo son 15 días, Kevin. En 15 días han matado mucha gente y esto no ha pasado nada. O sea, el gobierno dice que no ha pasado nada, la policía dice que no ha pasado nada, que justifican los hechos porque ellos se ven amenazados. Pero Kevin, nosotros somos una población que estamos saliendo con palos y piedras. No estamos No, saliendo con nada y más. estáis ejerciendo vuestro Y nos derecho están a. tratando como criminales. Claro, y estáis ejerciendo vuestro derecho a manifestaros, que es un derecho constitucional como tal. Claro, es un derecho. Claro. Entonces, ¿qué alega el gobierno? De que lo que sí no pueden hacer es manifestaciones violentas y pueden, digamos, interrumpirle el derecho a otros ciudadanos por usted ejercer un derecho constitucional. Digamos que
Yo no puedo quitarle la libre movilidad a otra persona que también es un derecho constitucional por una protesta pacífica. Pero es que eso es lo que quiere hacer ver el gobierno, que el gobierno quiere hacernos ver de que los que protestamos son los pocos, la población mínima del país. Cuando, Kevin, las calles de Cali y Colombia han estado desbordadas de personas, que no nos importó la crisis sanitaria del COVID-19 para hacernos sentir en la calle. A eso la gente le valió nada. Sí, sí, O sea, sí, y no le yo, importó de que la gente se estuviera muriendo al día. sí, yo doy fe de eso porque en redes sociales como en TikTok, por ejemplo, casi todas las noches hay gente haciendo directos en las manifestaciones y se ve toda la calle llenísima, llenísima de gente. Pues eso, que está dejando a un lado la salud como tal, porque estamos todavía con el tema del COVID, la emergencia sanitaria, para protestar en las calles. Y hoy en día, que estamos a 13 de mayo, lo que tú has dicho, supuestamente, o sea, supuestamente no, a partir del 1 creo que dijiste que empezaron a disparar a gente. La gente se está jugando la vida como tal manifestándose y la gente sigue ahí. Y es muchísima, muchísima gente. Sí, sigue ahí, la verdad. Muchísima gente. Entonces, la gente es, o sea, es que la magnitud de esto, Kevin, que prácticamente le tenemos más miedo al gobierno que al mismo coronavirus. El gobierno nos mata más que el coronavirus. Entonces, esa ha sido la indignación total del pueblo colombiano, Kevin, en salir a protestar por los derechos mínimos, básicos, de que no queremos que nos suban más impuestos, de que no queremos que se roben más la plata, de que dejen de ser tan corruptos. Pedimos que la policía piense, piense la policía que ustedes, señores, hicieron un juramento a la bandera para defender el pueblo colombiano. Y lo primero que han hecho ustedes es violar o incumplir ese juramento y salir a matar a diestra y siniestra a personas que son iguales a ustedes. Eso ha sido lo más triste de estas protestas porque se ha visto la sevicia por parte de la policía disparándole a la gente. Tienen una forma de pensar o les han inculcado una forma de pensar de que todo orden se tiene que establecer por medio de la violencia. Es entendible que somos un país violento, lastimosamente. Vivimos en violencia desde los años 30 del siglo pasado y a mediados de los 80 se recrudeció, se agudizó el tema de la violencia por el tema del narcotráfico. Ya después del tema del narcotráfico, Colombia no tiene retorno, es la verdad. Lo digo yo como colombiano, lo digo como caleño, que Cali ha sido también epicentro de cárteles de la droga, que era en lucha pues con el cártel de Medellín, era el cártel de Medellín de Pablo Escobar y el cártel de Cali con los hermanos Rodríguez. Entonces, he vivido de primera mano todo lo que es el tema de la violencia, de los grupos armados, de los cárteles de la droga, de la corrupción, por parte del gobierno y su represión policial. Entonces, todo eso también juega, Kevin, en las mentes y en las formas de pensar de todas las personas. Total. Aquí el tema de la violencia ya lo vemos cultural. Aquí se muere una persona de un disparo en la cabeza y sonará grotesco, Kevin. Pero uno a veces dice, apenas le metieron un disparo en la cabeza. Yo pensé que le han metido más. Ya lo vemos tan normal, Kevin. Ya ves. Es del diario vivir la violencia en nuestro país que ya la normalizamos. Ya nos parece algo cotidiano. Podemos pasar al lado de un muerto como si nada, irnos comiendo algo y uno dice, otro más. Y así quedan las personas, en otro más, otro muerto. Y así van los días, Kevin. Se mueren las personas, matan gente, secuestran. Y aquí no pasa nada, Kevin, no pasa nada, nada, es nada. Y eso duele, Kevin, porque ya, pues, volteando la torta de la charla, me gustaría terminar hablando de Colombia.
Somos un país muy rico en cultura, somos un país con muchas regiones naturales, tenemos selvas, tenemos páramos, tenemos nevados, tenemos cordilleras, tenemos ríos gigantescos. Aquí en Colombia salir a pasear es un deleite, la verdad. Tenemos mucha biodiversidad, tenemos dos mares, tenemos el río Amazonas, tenemos la selva amazónica, tenemos llanos orientales, tenemos zonas frías, zonas calientes, zonas lluviosas, mejor dicho. Kevin, esto es un país. Marcelo, no te oigo una cosa. El micro, Marcelo, que lo has silenciado, creo. Ahí, Qué pena, ahora. Kevin, va a Ahí. entrar una Perfecto. llamada. Nada, nada. Aquí el tema es que nos hemos perdido de muchos de esos beneficios o de muchas de esas hermosuras por el tema de la violencia, porque aquí la violencia está situada principalmente en las zonas rurales del país y las zonas rurales del país comprenden el 90% del territorio nacional. O sea que prácticamente en el 90% del territorio nacional hay conflicto armado. Es mucho. Muchísimo. Prácticamente el conflicto armado está en todo lado. Y es un conflicto que se ha agudizado por el tema del narcotráfico. Para nadie es un secreto, Kevin, que Colombia es un país productor y exportador de clorhidrato de cocaína para todo el mundo. Y es muy, muy chistoso que aquí en Colombia no se consume tanto. ¿No? Colombia no es un país consumidor. No, todo lo exportamos, por así decirlo. Suena chistoso, pero es que es la verdad, todo se exporta. Entonces, eso también ha sido de que muchas regiones naturales no las podamos conocer, pues por temas de presencia de grupos, ¿Mm? pero es un país, Kevin, que la verdad vale la pena venir, así sea una semana, conocer sus playas, conocer sus páramos, eh, conocer todo lo bonito que tiene este país, su gente, aparte de lo que le ha hablado, que tenemos una cultura algo mala, pues con el tema de la violencia, pues es algo que nos han inculcado a nosotros, que nos ha tocado ver desde niños. Pero somos personas buena gente, somos personas amables, somos personas muy fraternales y más con las personas que son extranjeras. ¿Mm? Queremos o nos dan, como decía, afán a nosotros de mostrarle todo lo que somos nosotros a ustedes, porque sabemos que ante el mundo tenemos una imagen negativa de productor de drogas y es la verdad, Kane. O sea, yo como colombiano lo digo, como colombiano yo sé cómo es el movimiento y toda la corrupción y todo el entramaje del narcotráfico aquí en Colombia. Pero lastimosamente esa es la imagen que tenemos ante otros países y cuando vienen ustedes, los extranjeros, a Colombia, queremos es mostrarle todo lo bonito. Es más, tenemos una riqueza gastronómica, Kevin, que te sorprenderías muchísimo. Tenemos 5 regiones en el país, regiones políticas, por así decirlo, zona andina, zona atlántica, zona pacífica, los llanos, y cada zona o cada región tiene subregiones. Entonces, cada ciudad o cada municipio tiene su propia cultura. Por lo menos yo vivo en Cali, ¿Mm? Colombia. Cali le dicen la sucursal del cielo, ¿Por? porque cuando llega el atardecer, el cielo resplandece de una manera muy bella. Se ve el rojo con el azul de su atardecer y aparte llega una brisa que enamora. También somos la capital mundial de la salsa. No sé si de pronto has escuchado la música salsa. Por supuesto. Sí, sí, sí. Nosotros somos la capital mundial de la salsa. Aquí es donde se hacen los festivales, donde se hacen las ferias, donde vienen los artistas de Puerto Rico, de ¿Mm? Cuba, de Estados Unidos, de México, de Perú. Todos se reúnen aquí en Cali porque Cali es la plaza principal de la salsa en el mundo. Aquí
incluso tenemos un estilo distinto de baile, a diferencia de los demás países ¿Tú bailas o las salsa? demás zonas del Me país. imagino. ¿Cómo? Tú bailas salsa, me imagino, ¿no? Sí, claro, ¿Y claro, qué claro. tal se te Es da? algo que de niño nos inculcan. Bien, Muy bien, bien, ¿no? bien, bien. Se me da bien. Sí, entonces Cali es una ciudad rumbera, una ciudad alegre, ¿Mm? donde el motor de nosotros es la música, el motor de nosotros es la salsa, donde muchos artistas colombianos y otros países nos han dedicado canciones porque se ha cogido muy bien el escenario salsero, y no solamente salsero, el tema de otros tipos de géneros como el rock, el reggaetón, la electrónica. Bueno, esto es una ciudad multicultural ¿Mm? donde se pueden expresar, digamos, de maneras distintas. Hablando de eso por el departamento, por mi ciudad, eso es lo que yo te quería contar. El tema de Colombia en general, el país, es muy chévere, Kevin. La verdad me gustaría que mucha gente viniera y lo conociera, la verdad, porque es algo que no se puede quedar solamente en los ojos de las personas que vivimos acá. Sí, sí, yo conozco Aquí hay muchas maravillas. sí, yo conozco a varias personas que son ¿Cómo? que yo conozco a varias personas que son colombianas como tal y siempre me hablan súper bien de Colombia, me hablan de la gastronomía, de la salsa, de todos los paisajes que tiene, o sea, siempre me hablan espectacular de Colombia. Sé que es un sitio que me gustaría visitar como tal, pero Sí. a ver si acaba la pandemia y se puede ya viajar de una vez. No, claro, es que aquí con el tema de la pandemia, Kevin, es que pasa lo mismo que allá. Aquí hay toques de quedas, entonces no se puede uno ir a otra parte de la ciudad o salir de la ciudad porque no es permitido. Entonces ya llevamos aproximadamente un año y medio más o menos en esta Por situación, ahí más o menos, sí. que todo está quieto, el comercio está quieto, los viajes están quietos, entonces pues con ganas de salir y conocer más sitios de Colombia, pero pues esta situación no lo ha permitido, Eso la te verdad. quería preguntar también cómo está el tema de... Entonces, Kevin, yo le hago... Sí, te quería preguntar que ¿Cómo? cómo está el tema de la pandemia allí en Colombia. Porque, por ejemplo, aquí en España, hace un par de días, este sábado, quitaron el toque de queda ya podemos movernos entre comunidades, entre provincias y donde sea. Entonces, allí, ¿cómo está el tema de la pandemia? Bueno, el tema de la pandemia antes de que empezaran las protestas ¿Mm? estaba bastante delicado, la verdad. Estábamos en el segundo pico de infección y teníamos un ocupamiento aproximadamente del 80 al 90% de las camas en unidades de cuidados intensivos. Entonces, el tema del acaparamiento del sistema de salud estaba prácticamente a colapsarse. ¿Mm? Las autoridades locales tomaron las decisiones de pues, cerrar el comercio nocturno, hacer toques de quedas prácticamente semanas completas o 3, 4 días completos. ¿Mm? Eh, Tenían una medida de que entrabas por número de identificación, como si fuera una placa del carro, por así decirlo. Si tu número de ID termina en 1, pues entras el lunes, por así decirlo. El 2 entras el martes. Entonces prácticamente fraccionaban la población para que fueran a hacer sus diligencias, por así decirlo. Hostia. Entonces, teníamos una cifra de muertos diarios de 500 personas al día que morían por coronavirus, que es una cifra muy alta, pero así lo llevábamos nosotros. El tema de que ahorita con esta pandemia, con este paro nacional, Kevin, el tema es que creemos que la situación, vamos a tener un problema sanitario bastante grave. Eso es lo que se piensa en este momento porque, pues como tú lo viste, son miles de personas que se lanzaron a la calle con sus medidas sanitarias, con su tapabocas, con su alcohol, por así decirlo. Pero en las medidas, en lo último que uno piensa, Kevin, ¿Mm? es en las medidas sanitarias cuando tienes 100, 200 policías y una tanqueta detrás tuyo.
tú te quitas el tapabocas y sales y corres y si una persona está herida, tú lo atiendes, tú lo auxilias. Entonces, las medidas sanitarias durante estos días de paro, que son 15 días, la verdad no se han tenido en cuenta. ¿Okay? Entonces, eso lo que prevemos ahora es que la crisis sanitaria y la crisis hospitalaria va a ser muy grande en Colombia. Vamos a tener un abarcamiento del 100% de las camas de unidades de cuidados intensivos y pues vamos a ver qué pasa porque pues aquí el gobierno ha invertido en temas de adecuaciones de hospitales, pero no ha sido un tema muy que se haya llevado a cabo pues a totalidad, por así decirlo. Como le digo, aquí tenemos todo el presupuesto en un balde, pero cada uno le hace su rotico y por ahí se va saliendo el dinero, el dinero, el dinero, entonces a la larga ya no queda nada. Pero ese es el momento, en este momento lo que tenemos en la pandemia, como le decía, 500.000 empresas cerradas o quebradas, que es una cifra enorme, o sea, contribuye más a la crisis social que tenemos en este momento de desempleo. Y pues, Kevin, ojalá, ojalá haya un panorama alentador o hayan soluciones efectivas porque esto está complicado, la verdad, está complicado. El tema del coronavirus, a mi papá le dio coronavirus, por fortuna pudo salir bien, aunque siempre le dio fuerte, muchas personas han muerto, personas conocidas, entonces es una crisis bastante fuerte aquí en Colombia. No sé de pronto en España cómo sea, me imagino que igual por lo que me has contado. Sí, en España igual, o sea, cuando teníamos el pico, o sea, nosotros vamos ya por la... Hemos superado la tercera ola y estamos a ver si hay una cuarta o no hay una cuarta. Pero lo que decías tú, también las UCIs, las unidades de cuidados intensivos saturadas en casi todos los hospitales llenos de gente en los pasillos, gente muerta en los pasillos, gente esperando a que le dieran una cama en los hospitales, gente tirada en los pasillos, como tal, al lado de cadáveres que ya habían muerto por COVID. Fue una situación muy heavy. Y que ahora vosotros, teniendo toda esta situación, os estéis manifestando como tal y arriesgándoos a volver a la situación que tuvimos al principio de la pandemia con todo eso, es algo muy valiente por vuestra parte como tal. Sí, Kevin, uno no sabe si es valentía o es irresponsabilidad. La verdad no sabemos porque, pues, como ustedes dicen, valentía porque estamos exigiendo nuestros derechos y mejores condiciones laborales, de salud, de educación para no solamente nosotros, sino para las personas que vienen, las futuras generaciones, es tratar de darle como unas mejores condiciones, pero lo que le decía a Kevin es, no sabemos si de pronto esta lucha tenga un fin o un desenlace positivo, por así decirlo. Hasta este momento, Kevin, ¿Mm? pues se ha logrado cosas, por lo menos la reforma tributaria ya se tumbó, por así decirlo, se tumbó entre comillas, porque lo que hizo el gobierno fue pararla, reestructurarla y volverla a pasar. Como le decía al principio del video, Kevin, o ¿Mm? sea, el tema no es tanto la reforma tributaria, sino cómo van a sacar ese dinero para la reforma tributaria. Entonces, lo que le pedimos ahora es que reestructure bien, que el gobierno le ponga o ponga a tributar a las personas o entidades que realmente pueden contribuir, no golpearle el bolsillo del colombiano de a pie. Eso es lo que queremos nosotros. Ya se tumbó esa reforma. También hay O una sea, reforma a la salud por ahí pendiente, que eso no se ha hablado mucho. de las tres que proponías al principio, una ya se ha tumbado, ¿no? Decías. Una se tumbó, Vale. exactamente. Hay una reforma a la salud que estaba pendiente, de la cual no se había hablado, porque el gobierno no va a ser tan bobo de echar las tres reformas tributarias al mismo tiempo. Mejor dicho, donde hubiera hecho esto, Colombia se destruye. Si casi se acaba con esa reforma tributaria, ¿Mm? pues si pasa las tres reformas, mejor dicho, esto sí se vuelve un
una anarquía. Pero la reforma de la salud decía que prácticamente uno tiene que adquirir pólizas por todo, dependiendo de tu enfermedad. O sea, si tú te Pólizas enfermas de son cáncer, seguros, ¿no? tu Seguros póliza de privados. seguro va a costar seguro. Vale. Hmm. Exactamente, sí señor, seguro. Vale. O Entonces sea, aquí le dan colocar a- seguros a allí todos. la sanidad De no una es... población, vuelvo y le Allí la sanidad no es pública, o sea, es privada, o es pública. ahí viene quien la privatizó, Vaya. el señor Álvaro Uribe Vélez, con la ley 100, creando empresas promotoras de salud o EPS privadas que brindan el servicio de la salud, del cual tú tienes que pagar todo. Tienes que pagar por la consulta, por el medicamento, por los exámenes, por el especialista, por la operación, por todo hay que pagar. Entonces, ¿qué quería hacer con esa reforma? De que ahorita usted, ya con ese sistema de salud, usted adquiera pólizas de seguro para cubrir sus enfermedades. Digamos, prácticamente una persona que le dé cáncer, le dé SIDA, le dé problemas neuronales, prácticamente es un delito que se enferme, porque es que las pólizas van a ser muy caras dependiendo del nivel de la enfermedad. Entonces vuelvo y digo, Kevin, somos una población con el 44.5% de pobreza. Dígame si es justo o no es justo que nos quieran poner a pagar de más por todos, cuando prácticamente somos una población pobre y cuando la clase rica o la clase media son un 20% aproximadamente, de las cuales ganan de 1.500 a 4.000 dólares. Eso no te hace ser una persona rica, Kevin. Solamente el 1% gana más de 14 millones de dólares, que son 3.500 dólares, 4.000 dólares. O sea, es algo absurdo lo que quieren hacer en este país, de ponernos a pagar cada vez más a personas que no tienen ni siquiera un trabajo estable. La informalidad en Colombia llega al 35%. La informalidad, o sea, no hay un empleo que tú O sea, firmes, que te den prestaciones de servicios. con informalidad, ¿a qué te refieres? A Dime, trabajos no fijos? ¿Con informalidad te refieres a trabajos no fijos o a qué te refieres? trabajos no fijos, Vale. exactamente, los cuales incluyen aplicaciones como el Uber, como los domicilios por parte de aplicaciones, vendedores O ambulantes sea, ahí y trabajos en el campo. meterías también a los autónomos, ¿no? ¿O no? Sí, exactamente. Vale. Exactamente. Sí, a los autónomos. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas no tienen garantía de nada. Esas personas no pagan un sistema de salud o no pagan un sistema de pensión porque no cotizan, porque trabajan al día, que prácticamente trabajan para hacerse lo del día y sobrevivir. Entonces, tenemos una cantidad muy grande de empleos informales, de las cuales no son bien remunerados, y aparte tenemos una población que gana muy poco. O sea, prácticamente son trabajos informales, pero hay poblaciones que ganan 200.000 pesos, que eso vendría siendo 50, 60 euros mensuales, 60 dólares mensuales. O sea, prácticamente una persona o un gran porcentaje de la población vive con 2.2 dólares al día. Eso es muy poquito, Kevin. Cuando mencionabas al Y aún principio, así esas personas quieren poner... claro, cuando mencionabas al principio que la compra, ¿Cómo? digo, cuando mencionabas al principio que la compra mínima del mes eran como unos 80 dólares más o menos, ¿no? Y la gente está viviendo con 60. O sea, prácticamente la gente no le da ni para comer, Kevin. Eso es el descontento de las personas en Colombia. Por lo menos hablo de mi parte, Kevin. Yo tengo un buen empleo. Yo soy ingeniero agrónomo. Soy egresado de universidad pública, de la mejor universidad de Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia. Y tengo un buen empleo, pero yo he empezado desde abajo, Kevin, y sé que mi entorno está mal, sé que mis compañeros de universidad les ha tocado lucharla por ser alguien en la vida, que mis padres no le han tocado, no le ha tocado fácil sacarme adelante,
tanto familias como amigos. Y a mí directamente la reforma no me afecta mucho, ¿sabes? Pues sí me afecta a la larga, porque es que todo va a subir. Pero es que hay personas que se van a ver mucho más golpeadas. Y uno tiene que tener empatía, Kevin, con los demás, porque todos estamos en el mismo barco aquí en Colombia. Todos estamos. Entonces, aquí las personas que tienen altos ingresos como los que no tienen ingresos se han manifestado en la calle exigiéndole al gobierno mejores condiciones, mejores prestaciones y que se dejen de robar tanto la plata. Eso es principalmente lo que queremos nosotros, que no se roben la plata. Gobierno colombiano, dejen de ser tan corruptos. Eso es bien dicho. Estamos cansados, Kevin, la verdad, Y es que es normal, o sea, porque el cansados. gobierno está para servir al pueblo como tal, no para robarle, ni para agredir contra él, ni nada de eso. Exactamente. O sea, aquí la población que ha estado digamos, en contradicción con todo el tema del paro y las ¿Sí? protestas, ellos tienen la premisa de que dicen que todo lo queremos regalado, que es que queremos subsidios, es que queremos beneficios, que queremos donaciones o queremos universidad gratuita, por así decirlo. Pero nada en la vida es gratis, Kevin, Por supuesto. sino que nosotros exigimos lo más básico. Exigimos lo más básico, ¿por qué? Porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Prácticamente nosotros somos los accionistas de una empresa que se llama Colombia y el presidente o la persona encargada de manejar esta empresa que se llama Colombia se está robando la plata. Entonces dígame, ¿a quién le gustaría que su empresa se la estén robando? A nadie, Total. porque nosotros aportamos, Kevin. O sea, nosotros no evadimos impuestos, todo lo aportamos desde una caja de golosinas, chiquitica, un chicle, un bombón, lo que sea, ya paga impuestos, ya paga IVA. Entonces aquí pagamos IVA hasta por morirnos, Kevin. Eso es otra parte del punto de la reforma. Le van a poner IVA, se me había olvidado, le van a poner IVA a los servicios funerales Sí, en plena en pandemia. España también tenemos muchísimos impuestos y uno de esos ¿Ah? también es el de, se llama impuesto de sucesiones, creo, cuando te mueres. Hay un impuesto incluso cuando, o sea, para todo tenemos que pagar impuestos como tal. Sí, claro, claro, Kevin. Entonces, lo que nos ha, digamos que disgustado mucho es el tema de, pues que vuelvo y digo, somos una población pobre, somos una población que cada vez aumenta el digamos que la brecha entre ricos y pobres, por así decirlo, y vemos que cada vez más los ricos o las clases altas élites tienen más beneficios o excepciones en impuestos. Entonces, eso ha sido también el tema del estallido, porque ¿por qué los que tienen plata no pagan? ¿Y por qué el que anda a pie, el que está vaciado, el que no tiene dinero, sí es el que lo ponen a pagar todo? Eso es lo que nosotros, pues, alegamos mucho, menos aquí hay excepciones mucho a las empresas. Incluso en la reforma pasada hubo una excepción de prácticamente 18.000 millones de dólares, que eso vendría siendo 6.000 millones 18 billones de pesos, que vendría siendo como 6.000 millones de dólares, que se le dejó de cobrar a las grandes empresas por beneficios tributarios. O sea, prácticamente la reforma busca obtener 24 billones de pesos, pero ya le regalamos 10 billones de pesos a las empresas. Es un dinero que ya dejamos de contar. O sea, es por qué el gobierno beneficia a los grandes y al que realmente mueve la economía, que es el ciudadano común, que es el que compra, que es el que se endeuda, que es el que adquiere las cosas, ¿por qué lo quieren subyugar? O sea, eso es lo que no entendemos, Kevin.
Hay otra cosa aquí en Colombia que también alegamos mucho, Sí. es el tema de los paraísos fiscales, que aquí en Colombia aproximadamente 300 billones de pesos están por fuera de la nación. Son presupuestos muy grandes que están invirtiéndose en otros países y que no está generando ningún beneficio en nuestro país. Entonces, si un ejemplo, si traemos esos 300 billones de pesos a Colombia, podríamos recoger en impuestos, solamente en impuestos, 17 billones de pesos, que es el 77% del monto total de lo que busca obtener la reforma tributaria. La plata, la plata está, Kevin. La plata la hay. Colombia es un país extremadamente rico que tiene muchos recursos, tanto hídricos, de minerales, culturales, tiene oro, tiene esmeralda, tiene carbón, tiene petróleo, y la plata está, sino que aquí todas se la roban, Kevin. Entonces imagínense, si podemos sacarle impuestos a ese presupuesto que se va de Colombia, tenemos un 77% de todo el recaudo de la reforma tributaria, el cual uno puede hacerse con el 23% la población colombiana. Eso es una cifra racional. O sea, aparte, ese 23% nos podemos meter la mano al bolsillo, pero es que meternos la mano al bolsillo por un 100%, Kevin, es muy difícil, es muy duro. Aquí la gente se está muriendo de hambre, Kevin. Aquí la gente, la mayoría de las personas no comen 3 veces al día, sino que si desayunan o almuerzan, no comen. Si comen y almuerzan, no desayunan. Hay gente que solamente sale con el desayuno, Kevin, con un café. ¿Por qué? Porque los conozco, porque sé quiénes son. Y el gobierno le quería poner un IVA al café, cuando hay gente que solamente sale a trabajar con un vaso de café. Entonces no hay derecho, Kevin. No hay derecho, la verdad. Muy malos manejos aquí en Colombia. Aquí muchos jóvenes, la verdad, quieren es emigrar de este país por el tema de la falta de oportunidades, porque el tema laboral es muy complejo, porque para un profesional no hay muchas oportunidades. Entonces, las empresas que te quieren contratar te buscan con 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, cuando apenas estás graduado de la universidad. ¿Qué experiencia va a tener uno? Eso es. Y tampoco le dan la oportunidad de hacer experiencia. Entonces, conozco muchos profesionales, colegas, amigos, que optan por volverse informal, como decía, trabajar en una aplicación como Uber, hacer domicilios o emprender su propio negocio, porque aquí en Colombia las oportunidades son muy reducidas, muy reducidas. Entonces mucha gente está optando por irse para Europa, por irse para Estados Unidos, por irse para Australia, Canadá, porque aquí cada vez las políticas sociales y públicas están acabando con las entidades que realmente prestan un buen servicio a la ciudadanía. Quieren privatizar la educación. Eso sería un golpe brutal para Colombia. Mucha gente no tiene, mucha gente no tiene ni cómo pagar una universidad pública que es subsidiada. Ahorita dígame, Kevin, ¿cómo van a pagar una universidad privada, el cual el semestre puede costarle 3.000, $4.000? Teniendo, Una persona que ni siquiera tiene para desayunar. teniendo, como decías, un 40 y pico por ciento de la población en riesgo de pobreza como tal. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el gobierno no quiere educar a la gente, no quiere que se capacite la gente, quiere tener mano de obra barata, por así decirlo, para que no cobren mucho, las empresas puedan surgir mucho más sin pagar de más. Entonces aquí contratan ya profesionales muy pocos, como ingenieros, arquitectos, sino que contratan técnicos. Un técnico
cobra un salario mínimo, que son $270, a diferencia de un profesional que puede cobrarte $1,000. Entonces, todo lo que están haciendo es bajándole la calidad al sistema de salud, bajándole la calidad al sistema educativo, bajándole la calidad al sistema de transporte. Aquí todo le bajan la calidad, que aquí no hay inversiones. Aquí lo único que tenemos en este país es paisajes, montañas, biodiversidad. Es lo único que nos salva, Kevin. La hermosura de este país. Pero las políticas internas, la verdad, nos perjudican a todos. A todos, a todos. Total. ¿Y personalmente tienes miedo de que a Colombia le pase algo parecido a lo que le está pasando a Venezuela? ¿O crees que no puede? Lo tuve hace 3 años. Tuve el miedo. Cuando eran las elecciones presidenciales del 2018 ¿Mm? y el señor Iván Duque, que es el actual presidente, nos decía que si no votábamos por él, esa fue la premisa de campaña, o sea, hasta dónde llega el político para ganar votos. ¿Mm? Es, si no votábamos por Iván Duque Márquez, que es el actual presidente de Colombia, nos íbamos a convertir una segunda Venezuela, en donde no íbamos a tener alimentos, donde el combustible iba a escasear, donde la represión policial y el ejército iba a ser enorme, donde la corrupción y la burocracia se iban a aumentar. Y eso es todo lo que hemos tenido con este presidente, Kevin, con Iván Duque. Prácticamente nos volvimos una segunda Venezuela. ¿Por qué? Porque en este momento el combustible está carísimo. Segundo, el alimento está carísimo. Tercero, no hay garantías ni siquiera para salir a la calle porque la policía te puede matar. Dígame si eso no es un caldo de cultivo para una dictadura. Aparte, la censura en los medios. Hace poco había un periodista del canal DW, no sé si de pronto usted lo haya escuchado. ¿No? Creo que es un canal alemán. Y el periodista estaba en un punto que se llama Siloé en Cali, que es un punto donde ha tenido la mayor represión policial aquí en Cali, donde el ejército y fuerzas especiales de la policía se han metido a contener los manifestantes, a contener, porque dígame, ¿quién manda una fuerza especial de la policía del ejército a contener gente que tiene palos y piedras? Están locos. Hay gente que está entrenada para matar y gente que está haciendo valer su derecho. Están locos, el gobierno está loco. Entonces, todo esto lo hemos visto en Venezuela unos años atrás y ahorita lo estamos viendo en carne propia, la verdad. Estamos viviendo en carne propia el tema de lo que se ha vivido en muchas partes en Venezuela. Entonces, pues yo creo que ya el miedo no está, Kevin. Ya lo que se le advirtió a la gente hace 3 años de que este gobierno era tirano, de que este gobierno es una dictadura disfrazada, y la gente no entendía, y hoy en día la gente, bueno, eso me da una parte de tranquilidad porque ya la gente razona, la gente ya vio de primera mano cómo nos matan, cómo la policía sale con su uniforme en la calle sin importar que hayan cámara grabándolo, disparando a la gente. ¿Por qué? Porque es que tiene orden y la orden es del gobierno y pues no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué pasó? Vuelvo al punto del tema del periodista de W, que los manifestantes en Siloé le decían al periodista alemán que por favor no se fuera, que incluso le daban comida, le daban hospedaje, pero que no se fuera de Siloé, que es en Cali, porque la policía había dicho, no los matamos porque está el alemán acá. Apenas se vaya el alemán, vuelve otra vez la guerra. Entonces la Hostia. población rogándole a una persona que no tiene absolutamente nada que ver, es una persona que no puede hacer nada, rogándole que se quede para que no los maten, Kevin, O sea, es una situación compleja, porque era de un medio de bastante comunicación para que compleja. no, para que no se viera eso hacia otros países, ¿no? Me imagino.
Claro, exactamente. Entonces, como ellos están grabando para países de Europa, ¿Mm? lo que no quiere el gobierno es que se entere todo el mundo de que aquí nos están matando, Kevin. Eso es lo mínimo que quieren. ¿Por qué? Porque es un acto de propaganda. A ellos no les interesa que el gobierno tenga más desfavorabilidad de la que ya tiene, ¿Mm? porque tiene una desfavorabilidad del 70% en toda la población. O sea, el presidente más impopular que ha tenido la historia de Colombia. 70-80% y creo que va a seguir aumentando el porcentaje. ¿Mm? Entonces, son cosas que uno lo llevan a pensar de que esto ya se está convirtiendo en una dictadura camuflada. Incluso durante los días más críticos del paro, eh, el tema, se había corrido un rumor de que iban a decretar estado de conmoción interior o estado de sitio. ¿Y Entonces, eso, pues es un arma constitucional que le confiere y eso qué es exactamente? al gobierno facultades totalmente distintas para manejar una situación que lo puede manejar con las vías de hechos normales. Entonces, decretando un estado de sitio, un estado de conmoción interior, pues le da facultad al ejército de la presidencia para tener o alargarse el control presidencial y eso es lo que no queremos. Entonces también las marchas bajaron, la violencia bajó porque la población civil, la población colombiana es consciente de que si dejamos que decretaran un estado de conmoción interior, esto era la acabose. O sea, esto se acababa totalmente porque ya es un gobierno que quedaría con todo el poder a sus manos. Entonces, también eso ha sido una de las principales razones porque la gente también se haya apaciguado, haya calmado los ánimos, porque no queremos eso, la verdad. Ahorita la gente es consciente, nosotros tenemos elecciones el año que viene, 2022, ¿Mm? y pues lo que estamos haciendo es invitar a toda la población colombiana de que vote a conciencia, de que no venda su voto, de que no se deje influenciar por el miedo, como lo hicieron en el 2018, que si no votaban por Iván Duque íbamos a convertirnos en una Venezuela, cosa que pasó siendo el mismo presidente. O sea, justo lo que quería evitar Bueno, es chao. lo que ha Entonces, conseguido, ¿no? entonces, exactamente, exactamente. O sea, Kevin, el tema del gobierno y, y- y todo lo que ocurre aparte del paro nacional, eso yo creería que da para hablar otra hora y media o 2 horas, Por lo menos. que es un tema bastante extenso porque es un tema de que ya se ha arraigado mucho y prácticamente 3, 4 grupos políticos son los que se tiran la pelota cada 4 años por la presidencia, pero son los 4 grupos políticos y son iguales, manejados por las mismas personas. ¿Mm? Entonces es bastante complicado ese tema de lo que son candidaturas y presidentes aquí en Colombia porque, vuelvo y le digo, Kevin, aquí nos gobierna un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez, incluso aquí dentro de Colombia le decimos el innombrable, como Voldemort de Sí, Harry total. Potter, Total, total. porque es un señor que no se le puede hacer el pie. Persona que le hace el pie, persona que se muere. Entonces, de así es ese talante, Kevin. Aquí la situación en Colombia es muy complicada, tenemos muchas crisis sociales, tenemos la crisis de la violencia, tenemos la crisis del narcotráfico, tenemos la ¿Mm? crisis de la corrupción, tenemos la crisis de los grupos armados. Entonces, complicado. Prácticamente, sí uno ya aprende a vivir con el peligro constantemente. ¿Mm? Y Ya como que hace parte de uno, no le tiene ni miedo, la verdad. a ver, sí, es complicado todo lo que comentas, pero ahora que has hecho así como un resumen de todo lo que hay, te quería preguntar, tú personalmente, desde tu opinión personal, ¿qué harías para solucionar todo lo que has comentado, todos los problemas del país? Lo Por si quieres primero, presentar tu candidatura eh, como lo- presidente. primero, Kevin, yo creo
que el pilar fundamental de una nación es la educación. Hay que educar a la gente con valores, con principios, una educación de calidad que te haga ser primero persona, el cual puedas aportarle a tu país. Creería yo que ese es el primer pilar para uno sacar adelante, pues por lo menos un país, por lo menos una persona más educada sería mucho más consciente de que robarse los impuestos de la educación o el presupuesto de la salud es malo y que afecta a todos nosotros. Eso es lo que mucha gente no entiende. Aquí mucha gente va por el individualismo. Yo crearía un pensamiento mucho más colectivo, Kevin. De pronto de que si me duele a mí, si te duele a ti, me duele a mí. Y si me duele a mí y a ti, nos duele a todos. Entonces es como crear esa mentalidad de que todos podemos salir adelante sin tener que robarle al otro, porque esa ha sido ya cultura, ya la corrupción se arraigó como cultura aquí en Colombia. Aquí en Colombia es desde el funcionario público, digamos que vas a hacer una diligencia para la salud, para que te autoricen un examen médico, y aquí es, si no le pagas al de la cola, al de la fila o al de la casilla que te recibe, no te atiende rápido. O si el de la casilla es primo mío, él dice, no, venga usted, Marcelo, que yo ya lo llamé a usted, ya lo había llamado a la gente, pero ¿cómo así? Es que yo llegué primero, no, es que él llegó primero que usted. Y así comienza. Aquí todas las instituciones se mueven así, Kevin. Esto ya es normal. Entonces, uno, educación. Dos, bueno, esa regaría con la educación, invertir en la ciencia, en investigación. Colombia es un productor solamente de materias primas. Aquí no producimos tecnología ni producimos productos con valor agregado. Todo lo que producimos aquí es comida y minerales, petróleo y carbón. Producimos nada más, es la verdad. Entonces, no sé cómo fortalecer el sistema laboral, por así decirlo, capacitándolo mejor para que haya otro tipo de enfoque de mercado y haya un valor agregado mucho mejor que pueda tener mejores dividendos en la nación. Tercero, cambiar el sistema de salud, del sistema judicial. Tenemos un sistema judicial paupérrimo. Aquí, vuelvo y te digo, aquí el que tiene plata no lo judicializan, por más crímenes que usted haya hecho. Hace unos años, un señor que cometió un acto de violación a una bebé como de 1 año y medio, creo que era, un señor de 35, 40 años, violó a una bebé de 1 año y medio. El señor la secuestró de la calle, se la llevó a su apartamento, la violó, la asesinó. Su hermana y su amiga y su amigo se dan cuenta del crimen y lo encubren. O sea, ahí ya vamos mal. ¿Por qué encubrir a una persona, independientemente de que sea mi hermano, mi papá, mi todo? ¿Por qué lo tengo que encubrir? Si está cometiendo un delito. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron tanto bombo, porque es que es una violación de un ser indefenso. De un No bebé. tiene ni siquiera... Total. Es No, que es mejor. súper heavy, ¿eh? Bebé. O sea, sí. O sea, aquí pasan muchas cosas. Que la verdad uno lo dejan como, ¿serio yo vivo en este país? Al señor lo capturan, al señor lo judicializan, al señor lo judicializan y resulta y pasa que el señor era amigo de un fiscal, era amigo de un abogado, era amigo del senador, era amigo de esto, y todos movieron sus fichas para sacarlo. Al señor a la larga no lo declararon culpable porque no se le habían encontrado las pruebas necesarias de la violación. Cuando la hermana y el amigo fueron prácticamente testigos, pero sino que aquí todo con plata se arregla, Kevin. Entonces aquí las personas que están en la cárcel realmente es porque o han cometido un crimen muy grande,
sea, muy, muy escandaloso que de verdad no puede usted arreglarlo con plata, o la persona pobre, la verdad. Porque aquí, otro ejemplo, Kevin, por lo menos acá conozco el caso de una persona que estaba cometiendo el delito de tráfico de drogas. Estaba moviendo dentro del territorio nacional 50 kilos de cocaína que lo iba a llevar de una ciudad a otra. Al hombre lo capturan en el momento que lo transportaba, y lo primero que le dice la policía es: mijo, muchacho, usted está metido en un problema bien serio. Usted por este delito le pueden dar hasta 20 años de cárcel. Pero ¿cómo lo arreglamos? O sea, aquí el número de años por el delito de narcotráfico depende del número de kilos encontrados en tu poder. Si tú tienes más de un kilo en tu poder, te dan como de 8 a 12 años prácticamente. Y si tienes más de 5 kilos en tu poder, ya te dan 20 años. Si tienes menos de un kilo, te pueden dar hasta 8 años de cárcel. Pero aquí, si tú confiesas que eres culpable y colaboras con la justicia, te rebajan la pena a 50%. Y si te pones a trabajar y estudias dentro de la cárcel, te rebajan la pena un 25%. Entonces te rebajan prácticamente 75% de tu pena por el hecho de que declararte culpable y trabajar en la cárcel. Eso es lo que pasa con el sistema judicial aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Al muchacho lo cogieron con 50 kilos, la policía le dijo: listo, deme 40 kilos, usted se queda con 10 kilos y lo judicializamos por tenencia de 10 kilos. La policía ya se robó 40 kilos. ¿Ves? La policía lo vende. Todo eso lo venden, Ken. Todo, y más la coca, que tiene un valor agregado enorme aquí en Colombia. Entonces, al muchacho lo judicializan, le dijeron que le iban a dar 8 años de cárcel. El fiscal y el juez le dijeron que podían solucionar su libertad por un monto de 50 millones de pesos, que eso vendría siendo como $16,000 más o menos. El hombre paga $16,000 y ahorita está en la calle, está libre. ¿Por qué? Porque lo conozco. Porque sé quién es. Y así pasa en todos los crímenes. Si tú, Kevin, tienes el amigo de la fiscalía, tienes el amigo de la policía, tienes un buen abogado y tienes dinero, tú puedes hacer los crímenes que tú quieras en este país, que nadie va a decir nada. Nada va a pasar. Eso es lo que pasa aquí en Colombia. Que el que tiene plata hace y deshace. Entonces, ese es otro punto que a mí me gustaría cambiar en mi candidatura presidencial del sistema judicial, porque la verdad es un sistema judicial, uno, corrupto, y dos, que no da las garantías exactas o unas garantías reales para la población civil, porque aquí el delito que más se comete aquí en Colombia es el hurto. Aquí roban constantemente a las personas, te roban el celular, te roban la billetera. Son delitos menores, por así decirlo, pero que afectan mucho a la población civil. Entonces, como no hay oportunidades, Kevin, de un empleo formal, como no se educa a la gente, como no hay admisiones a universidades, a usted capacitarse, o son personas que vienen de barrios o estratos sociales muy bajos, muy marginales, donde su único entorno, su único mundo es la violencia, o es lo que ven en sus 4 esquinas que tienen en su mundo. Entonces, lo único que saben hacer es robar. Entonces, vuelvo y toco el tema: el 42.5% de la población está en pobreza, Kevin. Eso es un caldo de cultivo para que la delincuencia surja, y aquí no hay un sistema penitenciario que castigue eso. ¿Por qué? Porque es que las cárceles no dan más, Kevin. Aquí una cárcel para 2,000 personas le meten 10,000. El problema del hacinamiento en las cárceles es enorme.
prácticamente la gente duerme uno sobre otro. Entonces, en vez de una cárcel convertirse en una rehabilitación o resocialización de la persona, lo único que hace es crear rencor, aprender a robar de distintas maneras, porque es una universidad prácticamente del crimen, porque no hay garantías, porque como tratan a los presos también es de manera inhumana, no les dan comida, y si les dan comida podrida. Entonces dígame, Kevin, una persona que sale de la cárcel, ¿con qué ánimo va a salir a hacerle el bien a la sociedad? No, es muy poco probable. Total. Entonces, eso es un punto que es un importante que la verdad que en Colombia no se habla. Ese tema de una reforma judicial no se toca porque, porque Kevin, ahí con una reforma judicial hablaría muy, sería muy grosero al hablar así, pero yo creo que por ahí un 30% de las personas, 40% pagarían cárcel. Joder. Entonces a mucha gente no le conviene, la verdad. No le conviene que toquen el sistema judicial, porque es un país corrupto, porque la politiquería aquí está a la orden del día. Aquí algo que le decimos la mermelada, no sé de pronto de mermelada cómo lo distingan Em, en España, Mermelada aquí en es España como... es comida que se hace con fruta, sí, que se unta en el pan, ¿no? Es, Vale. exactamente. Entonces nosotros le decimos mermelada a la corrupción porque es que la acción. Venga, yo lo unto de plata, pero usted se queda callado. Haga de cuenta que usted no vio nada. Entonces, aquí le decimos la mermelada porque es que lo están untando usted de plata para que se quede callado de todo. Y eso es lo que pasa aquí en Colombia, Kevin. Aquí la mermelada es un problema grandísimo dentro del gobierno. Y porque es el desayuno de todos Aquí los días, por ¿no? todo le dan plata a todos. Si quieren, exactamente, desayuno, almuerzo y comida. Eso es. Todo. Aquí la corrupción es enorme. Y otra cosa que yo implementaría ¿Mm? y que está muy, o ha sido también un problema gigantesco de Colombia, es que Colombia o el Estado colombiano ha sido fragmentado o ha estado fragmentado por muchos años en todo el territorio. Colombia, pues, ¿cómo le digo? Colombia hace presencia en ciertos territorios del Estado y en muchos otros territorios solamente hace presencia armada con ejército y policía. Esa es su única participación, no hay inversión social, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay carreteras, no hay nada. Entonces el gobierno solamente hace presencia realmente en ese 10% de la población del territorio colombiano que le dijo a usted que era rural, Sí, urbano. El urbano. 90% del territorio es de ese 90% de la ruralidad en Colombia, el Estado hace presencia a un 30% y el otro 70% Ya ves. es un país totalmente abandonado, Kevin, donde uno, no hay vías de acceso porque no queremos, porque la plata está, porque muchos proyectos municipales o departamentales de aquí de Colombia, en papel dicen que las vías ya están hechas, que las escuelas ya están construidas y que los hospitales ya están hechos. Y uno va a ver, Kevin, no hay nada, no hay ni una cama, no hay ni una camilla, ni una jeringa, no hay ni siquiera 1 kilómetro de vía pavimentado. Yo, Kevin, que soy ingeniero agrónomo y mi trabajo principal es atender a las comunidades campesinas y rurales, yo de primera mano me doy cuenta cómo es el campo colombiano. Ese sector donde el conflicto lo ha atacado y se ha quedado, la verdad. Entonces, yo puedo ver cómo es el abandono, puedo ver que los campesinos de Colombia son unos berracos porque producen y sacan comida en caballos, en mulas, en burros, a pie, para llevarlo a las grandes ciudades. Entonces, es esa falta de inversión en ese 90% del territorio colombiano que también ha contribuido a la violencia. Yo le digo, no tienen vías de acceso, los
los insumos agropecuarios son caros, el tema de las asistencias técnicas o accesos a créditos es muy reducido, porque los bancos no le prestan a los pobres, los bancos les prestan a los ricos, porque pues, es el negocio del riesgo, ellos no van a arriesgar su dinero, eso también hay que entenderlo, Total. de que es un negocio y ellos no van a perder. Pero entonces ahí donde dice, bueno, políticas sociales de inversión con los campesinos, ayudémosle, por lo menos es que los campesinos ni siquiera piden subsidios ni grandes cosas, lo único que les pide al gobierno es que les pavimenten las vías, ya, no más. O sea, tener accesos de ir una vereda, un corregimiento, a una cabecera municipal, una ciudad, se demoran 4, 5, 6 horas. Uf. Solamente por el hecho de que la vía está mala. Pero en distancia, ¿qué? En una vía normal se demoran 40 minutos. Dígame si eso no es justo, Kevin. Aquí la gente del común es la que lleva el bulto. Entonces, no tiene muchas oportunidades el tema de los cultivos legales. No tiene mucha rentabilidad por el tema de que uno, vuelvo y le digo, los insumos están caros, no hay asistencia técnica, los agricultores no saben de pronto de ciertos cultivos, las plagas, las enfermedades y pues el tema de que no son rentables en muchas partes. ¿Qué hace eso? También crear un caldo de cultivo, Kevin, para que las personas se vayan a la ilegalidad. Uno, sembrando hoja de coca. ¿Por qué lo digo? Porque es que a diferencia de usted sembrar un café de exportación, usted le toca sembrar el café, despulparlo, secarlo, tostarlo, molerlo y empacarlo y sacarlo de la finca. Y la sacada de la finca lo tienen que hacer en burros, o se demoran cierta cantidad de horas para llegar a venderlo. En cambio, un productor de hoja de coca no tiene que vender el producto en la ciudad, sino que ¿qué pasa? La guerrilla o los cárteles van hasta la finca del señor y se la compran a un mucho mejor precio que un bulto de café. Entonces son personas que no tienen oportunidades, que no tienen ingresos sociales, que su única manera de subsistir, de sobrevivir como tal, sí. Es sembrando hoja de coca. Entonces, ese es el principal problema, que no hay garantía, no hay inversión social para unos productos legales, cultivos legales. Entonces, llevan a la gente a la legalidad, contribuyendo de primera mano a que se acrecente el problema de la coca o de la droga aquí en Colombia. El segundo problema es que son personas que como no tienen oportunidades, inversión social, ¿qué hacen? Los grupos armados están a flor de piel en el campo colombiano. Primero, haciendo presencia y segundo, reclutando gente. Y hay veces no reclutando a la fuerza, sino que son personas que nunca han visto la presencia del Estado, nunca han visto o nunca han ido a una ciudad y se encuentran con un grupo guerrillero que les da un sueldo, que les da una familia, que les da un arma para sentirse poderosos. Lo primero que optan es irse con esos grupos armados, acrecentando el problema de la violencia en Colombia. Entonces, aquí ya el otro punto de lo que yo haría una reforma agraria, Kevin, en la cual impulsaría el campo colombiano a que sea un productor fuerte, a políticas de exportaciones, políticas de importaciones y transformaciones de productos. Pues le digo, aquí en Colombia solamente producimos comida, gasolina, petróleo y oro, esmeralda, producimos más. Y somos un país agrícola, 90% del territorio es rural. Entonces son tierras para explotar y para exportar y tenemos el potencial para llenar de alimentos a todo el mundo. Pero es que no hay inversiones. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno prefiere hacer tratados de libres comercios con países gigantescos como Estados Unidos o como algunos países europeos o como el gigante asiático que es China. Dígame, un agricultor
que no tiene ni un beneficio, ni un subsidio, ni una política, ni una tecnología, ¿cómo va a competir con una empresa china o con una empresa estadounidense? Los productores de leche quebraron, los productores de pollo quebraron, los productores de alimentos están quebrados. El arroz lo importamos, el café lo importamos, Kevin. No jodas. Somos un país productor de café, pero es que como somos un país productor de tan excelente café, todo lo exportamos y nos quedamos sin nada. Entonces, ¿qué toca hacer? Importar el café, importar el arroz, importar el azúcar. Yo vivo en un departamento que es 100% cañero. Solamente cultivan caña de azúcar y aquí en la zona, en el departamento, tenemos 7 ingenios de transformadores de caña de azúcar. Pero, O sea, una cosa, departamento, para que quede claro, pero es como... aún así, Sí, digo, para que quede claro, departamento es como aquí en España la comunidad autónoma, digamos, ¿no? O la provincia. exactamente, la Vale, provincia. vale, vale. Provincia, estado, condado. Eso. Sí, sí, para que quede claro solo. Entonces, eso. Somos un país, somos un departamento, una provincia productora de caña de azúcar, y la tenemos que importar. Todo lo tenemos que importar. Y pues obviamente por volumen se compra más barato. Entonces el arroz, que normalmente los arroceros aquí en Colombia lo venden la libra a 2.000 pesos, que sería que como 0.8 dólares, por así decirlo, 0.6 dólares más o menos, vale una libra de arroz. Entonces ya una libra de arroz que se importa no cuesta 0.6, sino 0.1, 0.2. Dígame, ¿cómo va a competir o entrar a competir el pequeño campesino colombiano? Que vuelvo y digo, es el 42.5% de la nación. Eso es. Porque no hay tecnologías, porque no hay vías, porque no hay maquinaria, porque no hay nada que... Entonces, una reforma agraria en Colombia sería lo mejor, pero es de lo que menos se habla en este momento. Lo que es la reforma agraria y la reforma judicial son dos temas que están muertos. Nadie los toca, nadie los quiere tocar, porque eso es prácticamente una papa caliente. Nadie quiere entrar a entrar en conflictos con ciertos partidos, que haya una división en el Congreso, en la presidencia, por temas que son tan complejos y que requieren mucho dinero y muchos actores sociales para hacer la transformación. Porque el campo colombiano, Kevin, es gigantesco. Somos una sociedad campesina. Mi mamá es campesina. Yo soy de ciudad, soy citadino, por así decirlo, pero mis raíces son campesinas. Mi trabajo principalmente tiene que ver con gente del campo. Yo sé realmente de primera mano cómo vive la gente. Y cómo vive la gente en el campo colombiano, parece la Edad Media. De verdad, parece con cocinas de leña, muchas personas no saben ni siquiera qué es un televisor a color. Muchas personas son analfabetas. Por lo menos yo tengo aquí unos datos, Kevin, ¿Sí? del campo colombiano. Por lo menos. Has venido preparado, ¿eh? Dentro del 90% del territorio rural y campesino viven aproximadamente 11 millones de personas de 50 millones, que es el total de Colombia. De esos 11 millones, el 15% es analfabeta. El 83% de los niños no asisten a ninguna escuela. Hostia. Y ese 17% que sí va a la escuela, solamente el 20% se gradúan de la secundaria. O sea, hay una deserción escolar del 80%. De ese 20% que se gradúa de secundaria, solamente el 1% va a la universidad. Y ese 1%, el 70% hay una deserción en la universidad. O sea, solamente el 0.3% de ese 1% se gradúa y se convierten en profesionales. Es muy poquito. Poquísimo. Es una población que tiene un 60%, en un 60% que no tienen agua potable. O
sea, el agua lo bajan de las quebradas directamente de los ríos o de los aljibes o pozos, no tienen un sistema de acueducto. El 85% no tiene un servicio de alcantarillado, prácticamente todo lo que tú desechas queda por ahí. O van directamente a los ríos, no hay un tratamiento de potabilización, o sea que prácticamente contaminamos los ríos desde las cabeceras de donde nacen. El 65% de esos 11 millones de personas no cuentan con asistencias técnicas, con accesos a créditos, con accesos a maquinarias o con ayudas. Y luego le digo, el 60% está en un empleo informal. O sea, que en el campo un empleo informal se le llama jornal. ¿Qué es un jornal? Es el día de trabajo que usted haga en el campo, ya sea cosechando, ya sea sembrando, limpiando, regando, fumigando, cualquier cosa que lo pongan a hacer, eso es un jornal. Sí, los míticos Entonces, jornaleros de que los trabajan cuales al día, ¿no? al día, exactamente. Entonces, de ese 60%, el 50% de esos empleos informales ganan $66 al mes, Kevin. Al mes. O sea, eso no es nada. Prácticamente la gente en el campo vive en la pobreza absoluta y la gente en el campo es la que nos lleva la comida a la mesa de los colombianos prácticamente. Total. Entonces somos un país que no agradece la labor del campesino, el cual trabaja pérdidas porque no se les ve el progreso. Las condiciones en Colombia, el clima varía muchísimo. O sea, hoy podemos tener un clima de 30 grados y en la noche cae el aguacero más impresionante y se llevó todo el cultivo. Eso es lo que pasa acá. Los climas aquí en Colombia son muy variables. Otra cosa que yo también quería comentarle, que aquí el tema de la desigualdad, Kevin, ¿sí? Yo creo que me extendí mucho, era hora y media. Sí, bueno, el ahora tema de la comentas un par de desigualdad en puntos más. Colombia. Sí, el tema de la desigualdad, ¿a qué te refieres? Desigualdad Listo, dale. Sí, o sea, desigualdad de género, de clases o de... La diferencia de clases. La diferencia de clases. Entonces, según datos de aquí de Latinoamérica, Colombia es el tercer país más desigual de todo el continente pues americano, solamente después de la isla de Haití y Honduras. O sea, nos comparan con países que son mucho más pequeños, que tienen sus problemáticas bastante fuertes, y aún así estamos a la par con ellos. Y según el Banco Mundial, somos el séptimo país más desigual en el mundo. Cifras del Banco Mundial. Hay un observatorio, que es un observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, aquí en Colombia, que clasifica a una familia, no a una persona. Es a un conjunto de familia. Aquí en Colombia una familia comprende de 3 a 4 personas, que es mamá, papá, hijo, hasta ahí, o son 2 hijos, por así decirlo. Y clasifica, digamos que su nivel socioeconómico por ingresos familiares. Hay un top que es el top 1 de los hogares más ricos, que supuestamente son hogares que ganan más de $3,600 mensuales. O sea, no es una persona, es un hogar. O sea, prácticamente $3,600, divídalo por 3. Es una persona del común, tanto usted como yo, nos podemos ganar ese dinero. El 10% que se supone que yo estoy en ese 10% son personas que se ganan más de $1,500 mensuales, de personas no familias, y el top 70 que solamente se ganan menos de $521 mensuales. O sea, el 70% de la población colombiana gana menos de $521 mensuales. Y 5 millones de esas personas ganan menos de $273 mensuales. Esas son las cifras que tenemos en este momento de las personas, de la pobreza, de la desigualdad social, Kevin. Bueno, ya para ir terminando, sí que quisiera como agradecerte pues este espacio de escucha. La verdad, pues para nosotros como colombianos es muy importante que la comunidad internacional también se dé cuenta
de lo que está pasando, porque, vuelvo y digo, hay muchos medios que están censurando, medios nacionales que no quieren que la gente se dé cuenta afuera de lo que está pasando dentro del país. Entonces, la verdad, muy agradecido contigo, Kevin, de A que me ti. hayas brindado este espacio, el cual, pues ahí en hora y media se pudo hacer como a grosso modo lo que realmente es la problemática social en Colombia, que Mm. es un tema bastante extenso, que tiene muchos más factores, pero pues lo que queríamos dar en esta conversatoria es prácticamente porque las protestas en Colombia, por qué nuestro descontento, qué es lo que está pasando. Eh, pues Kevin, muchas gracias por la invitación. Eh, Quedan Nada. todos cordialmente bienvenidos aquí a Colombia. No crea que esto es un país donde viene una guerra civil o donde usted sale a la calle y lo matan a uno. No, la verdad no, pero pues sí hay que ser sinceros con la gente. Es un país que tiene su tema, tiene su cierto grado de complejidad, Mm. pero pues bienvenidos todos, Kevin. Es un país muy interesante de conocer. En cuestiones de la comida, Kevin, Chapo, ¿no? aquí se come delicioso, quedan totalmente invitados y pues no solamente la comida, sino que Colombia tiene fama por tener mujeres hermosas. Vaya. Entonces quedan todos cordialmente invitados. Hombre, mujeres y hombres también, me imagino que habrá Hasta una hombres próxima hermosos. ocasión. Bueno, sí, también, pero hay más mujeres bonitas que hombres. Vale, vale. Hombres así Apuntado somos queda. bruscos de cara. Guay, guay. Pues bueno, yo quería Pero sí, sí, darte, Kevin. darte las gracias a ti en nombre, bueno, en mi nombre y de todos los que nos están escuchando y viendo, que muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, por todos los datos que nos has dado y por abrirnos un poco más los ojos a toda esta situación que está viviendo Colombia y que a lo mejor no podíamos verla de otra manera porque a lo mejor en ciertas redes se puede censurar algo o no se cuenta todo lo que se debería contar. Entonces, eso, te quería dar las gracias por contarnos todo lo que has vivido tú de primera mano y lo dicho, te mando muchísima fuerza y a ver si todo sale bien y todo sale adelante y se puedan mejorar las cosas. Listo, muchas gracias, Kevin. Saludo para A todos. ti. Que estén muy bien. Perfecto, pues Fuerte abrazo. muchísimas gracias Marcelo y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en este podcast. Lo dicho, si os ha molado este contenido, dejar un buen like, suscribiros y compartirlo sobre todo para que esta situación se pueda ver en todos los lados. Cuanto más sitios mejor para, pues eso, para informarnos de todo lo que está pasando en Colombia y demás de mano de una persona que lo está viviendo allí como tal y que eso, que si podéis compartirlo todo lo que podáis, muchísimo mejor para dar visibilidad a todo este tema. Así que lo dicho, Marcelo, siempre Listo. dejo que el Vale, listo. invitado se despida como quiera, ya sea con una reflexión, con un mensaje o con lo que quiera. Así que todo tuyo, Marcelo. Bueno, yo les quiero hacer un llamado a toda la comunidad internacional de todo lo que está pasando en este momento en Colombia. ¿Mm? Se están violando mucho los derechos humanos aquí y pues lo único que queremos nosotros es que conozcan un poquito más de la realidad de nosotros, del por qué estamos luchando y el por qué de nuestro descontento. También le pedimos pues un apoyo, así como lo ha hecho usted, Kevin, de manifestarnos su apoyo haciendo este podcast para que la gente se entera también de la gente compartiendo este tipo de videos, este tipo de contenidos y si tienen amigos en Colombia, pues pregúntele cómo están, la verdad serviría de mucho un saludo, ya que mucha gente está asustada, mucha gente está triste y lo único que quiere es dar a conocer todo lo que está pasando en este país para que la gente se dé cuenta. No, vuelvo y les digo, muchas gracias a todos ustedes. A ti, Marcelo. Y lo dicho, te mando mucha fuerza y que todo vaya bien. Vale, Kevin. Nos vemos. Vale, muchas Un gracias. saludo, muchas gracias. Nos vemos. Chao.